para el globalismo. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pues es que son cosas profetizadas por la palabra de Dios. Las agendas mundiales actualmente pues ya están echadas a andar y para tener un gobierno y una religión mundial se están cocinando todos los ingredientes. Lo aprendí ahorita. Y entonces pues tenemos ahí en el pendiente de ver, ojalá que ya estemos con el Señor, una religión mundial y un gobierno mundial. Apocalipsis lo dice. Le invito a leer Mateo 26, Mateo 24, perdón, 6, y si gusta ponerse de pie para leerlo juntos. La guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Irán contra Israel y todos los que siempre atacan a Israel y al final Israel, Dios les da apoyo y salen como víctimas, pues son señales que Jesucristo dijo. Y saliendo de una pandemia, que fue más bien como que pareciera un experimento social, junto con las ideologías que se están preparando, son todas cosas que el Señor Jesús dijo en este versículo. Fíjense cómo dice Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, no tengas miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, para que los oídos, Señor, de nuestras oyentes, Padre, hoy estén guiados por tu Espíritu Santo y abiertos a tu palabra. Que en el nombre de Jesús toda mala interpretación de lo que se dice aquí sea quitada por tu Espíritu Santo y que tu verdad llegue a pesar de las ideologías y de las contaminaciones del mundo. Nos limpiamos nosotros de contaminación de carne y de espíritu y a todos los oyentes en este lugar y a través de la red, para que tu verdad llegue, Señor, y nos advierta, nos enseñe, nos eduque y podamos vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos, puedes tomar asiento. Esto ya estaba en la palabra de Dios, es una cosa muy actual, pero Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, dice que habría un gobierno mundial y que en esta época que estamos viviendo, 10 de las naciones más importantes iban a dirigir este gobierno que se iba a unir a muchos, pero así como el barro, o sea, el barro y el hierro, pues no se mezclan a pesar de que quieran fusionarse. Así no habrá una mezcla, sino que las naciones se reunirán bajo ciertas condiciones y todo esto va a llevar a proponer a un líder. Y para tener el control mundial será apoyado, según Apocalipsis 13, es otro versículo, otro capítulo, perdón, que puedes comparar con los de Daniel 7 y 2. Pero en el capítulo 13 de Apocalipsis se menciona a ese líder religioso. ¿Por qué no lo menciona en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento era para el pueblo judío y de hecho Daniel es un libro sellado. Pero Apocalipsis dice, abre el sello porque es para la actualidad. Y estamos llegando a ese tiempo donde Apocalipsis 13 dice que habrá un líder, una religión mundial, de tal manera que todo mundo se va a tener que integrar a esa religión y el que no se integre va a sufrir. Estoy hablando de que aceptar a este líder y sujetarse bajo su autoridad a través de recibir una marca. Si no, pues no podrá comer y todo va a estar globalizado, todo va a estar acaparado por este sistema, de manera que no va a ser muy fácil salir adelante y el que no se quiera poner la marca, porque sabe que eso es estar bajo Satanás directamente, los que estén en esa posición, pues van a tener que sufrir una decapitación ordenada por el gobierno autoritario que va a haber en esa época, que no está muy lejos. Entonces, no estoy hablando de política, de hecho, la política, yo ya les he dicho, yo soy apolítico, quiere decir que no
no soy político, no creo que la política sea la solución que necesita el mundo, sino que la solución es Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes escoger entre derecha e izquierda, votar por alguno, que Dios te guíe, hay que hacerlo, hay que cumplir con nuestro deber cívico, pero tanto la izquierda como la derecha pues son partes de la misma estatua. Así que no estoy hablando de política, pero sabemos que viene un gobierno globalista por la palabra de Dios. También por la palabra de Dios sabemos que ningún gobierno que ha habido desde Nabucodonosor o que vaya a haber en el futuro es solución de nada, porque la solución la va a traer Cristo. Solo Cristo es el Mesías. Solo Cristo es el Señor que esperamos. Solo Cristo es nuestro Rey. Así que todo el mundo va a empezar a ver a este líder como la solución mundial, pero debemos entender nosotros que en este entorno que estamos viviendo ya se está dando todo eso para que el barro y el hierro empiecen a tratar de juntarse, aunque nunca lo lograrán. Y todo esto que les digo de la pandemia, de todo esto ha ayudado, las guerras, las pestes, dice la palabra de Dios, habla de pestes mundiales, pues ayudan al globalismo, ayudan a que la gente empiece a pensar en que la necesidad que tenemos es que haya un gobierno mundial y que ellos nos ayuden. Globalización es un concepto político, pero globalismo ya es otro concepto más reciente que empezaron a usar para integrar ideologías. Así que esas ideologías las quieren, pero no quieren a Dios. El punto número 1 de hoy, de 3, es el globalismo es el gobierno mundial satánico. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, pero la palabra de Dios dice que todos los gobiernos del mundo han estado bajo el maligno. Por eso es que me da mucha risa cuando los cristianos se juntan, vamos a hacer una coalición, nosotros nos vamos a juntar y vamos a poner un líder político. El Señor ya no lo dijo, no estás llamado a arreglar ese asunto, no te toca. Pero ese es un asunto que Dios arreglará. Eso lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8. Por eso debes de ser apolítico tú también, ni de izquierda ni derecha. Tú eres de Dios. Tu Dios no es de ningún partido político. Al final, los países se van a fusionar, aunque sea como el barro y el hierro. Y la ONU es un ejemplo que estamos viendo de que se está marcando esa agenda. El gobierno mundial va a empezar a dar una idea realista, ¿verdad? Porque estamos viendo una realidad aquí en la Tierra y se necesita una solución mundial, no de un país, sino de todo el mundo. Por eso hablan mucho del calentamiento global. Eso es algo de todo el mundo. Su palabra esta frase misma lo dice. Y la ONU ha hecho esa agenda, que ya hablamos de ella en alguna ocasión en este año, la Agenda 2030, donde son todos unas metas pues, hermosas, unas metas bonitas, tener hambre todos, tener prosperidad, tener educación, la educación que ellos quieren, y así ir solucionando todos los problemas de la falta de las cosas necesarias que cualquier país quisiera tener y proveer, ¿no? Entonces empieza la agenda esta a abarcar todos los temas sociales, incluso personales, por ejemplo, salud, educación, niñez, economía, trabajo, industria, agricultura, temas climáticos, temas financieros, hasta temas sexuales. Y todos estos campos de acción existen con un gobierno, o no con un gobierno, perdón, con un organismo, ¿verdad? Eso no es gobierno, pero ese organismo va a poner las reglas. Entonces, si tú no te habías fijado, ¿quién puso las reglas en la pandemia? La Organización Mundial de la Salud. Cada país lo adoptaba, pero si no lo adoptabas, no podías viajar, no podías entrar a otro país, no podías vivir como tú quisieras. Entonces son organismos que van más allá de lo nacional y de repente nos recuerda esa profecía de Jesús que dio lugar a acelerar todo el gobierno mundial de Mateo 24. Habrá guerras, rumores de guerras, el presidente
Vladimir Putin está presumiendo que tiene tecnología que nadie conoce, pero lo demostró con un misil que recientemente era diferente a los demás. Y entonces todo eso trae rumores de guerra. O sea, ¿qué tendrá? Empieza la duda. Pues también, ¿qué tendrá Estados Unidos? ¿Qué tendrá China? ¿Qué tendrá Rusia? ¿Qué tendrá? No sabemos y no queremos saber, la verdad. Pero hemos oído de terremotos, gracias a Dios en Latinoamérica parece que no ha habido este año terremotos, pero en diferentes lugares, dice la palabra de Dios. Y estos terremotos pues, unen a muchos países. Países van y mandan a sus especialistas. En México mandan a los topos y a los perros que tienen los topos. Nunca había visto un topo con un perro, pero bueno, es que así le dicen a los que... Pero se unen, ¿no? Y es lo que pasa cuando hay una tragedia global, pues se unen las naciones y con estas guerras, rumores de guerras que Jesús había dicho, pestes, pandemia, hambres, pues es lo que está pasando. Se hace la necesidad de un árbitro internacional que empiece a regular las cosas y hasta legislar, o sea, a hacer leyes que se pueden aplicar en todas partes. Esto es nada más el inicio de ese gobierno mundial y pues sabemos que hay esas, por ejemplo, no conocíamos la OMS, muchos, pero se hizo famosa, la Organización Mundial de la Salud, para que haya esa regulación y sepan cómo aquellos países que no tienen idea, pues sepan cómo tratar la pandemia, ¿no? Si no te sujetabas, pues había sus demandas o sus castigos, ¿no? Podías, por ejemplo, no viajar a otros países, podías estar cancelado en las redes sociales. En las redes sociales es otra, o sea, la internet es la World Wide Web, o sea, es nivel mundial de red. Quiere decir que todo se está haciendo con la posibilidad de juntarse. No quise decir se está haciendo chiquito el mundo, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. Podemos comunicarnos a nivel global, poner una opinión a nivel global. Y inclusive por estas cosas se podía perder el trabajo, se podía no viajar, se podía no reunirse, ¿verdad? La iglesia nos estuvimos transmitiendo por un tiempo por Facebook para los cultos, ¿verdad? Y sigue todavía transmitiendo en Facebook, pero ya no transmitimos el culto completo. Y todas estas leyes mundiales, ¿verdad? Que no son leyes todavía, te condicionaban para ponerte una vacuna que nadie había probado. Estaba en riesgo tu trabajo, nadie sabe de dónde vino, todavía no se sabe, ¿verdad? Parece un experimento social. ¿De dónde salió? Hay teorías, pero no es el tema. El tema es que todo esto está como para poder pensar. Entonces podemos diseñar, o más bien alguien puede diseñar e inventar un sistema mundial de gobierno. A nosotros nos sorprende, pero hace 30, 40, 50 años, cuando todavía no había internet, era increíble. O sea, nadie pensaba que podía haber un gobierno mundial. Ahorita estornuda Estados Unidos y les da gripa a toda Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque económicamente hablando son dependientes. Pasa algo, cambia el valor del dólar y todo eso tiene que ver con algo mundial. Hoy sabemos que hay la necesidad de alguien de crear un control. No quiere decir que Dios lo quiere así, pero Dios sabe y permite las cosas. A veces no sabemos por qué pasan cosas, pero lo que siembras cosechas. Como humanidad hemos sembrado esa necesidad y parece que, o no parece, Dios dijo que lo va a permitir. Todos pueden diseñar e inventar, todos podemos entender ahora cómo puede ser. Y a nadie le importa tanto. ¿Por qué? Pues porque mientras tenga yo mi comida, hasta me dan dinero, pues mejor, ¿verdad? Me atienden mejor. Y así empiezan a gobernar sutilmente el tema de la educación, la sexualidad, la economía, pues no les interesa a muchas personas, pero están sembrando algo en nuestros hijos, están sembrando algo en la sociedad. Y aquí es donde
empieza ese adoctrinamiento para tener un gobierno realmente terrible y empiezan a regular todo, la salud, la economía, el tema del aborto, las ideologías de género, todo eso, sobre todo los últimos, la educación, la ideología de género y el aborto, todo eso va con la mira de reducir la población. Ellos creen que van a vivir en esta tierra por la eternidad y quieren cuidarla. Eso no está mal. Hay que cuidar el planeta. Esa es una frase de ellos, ¿no? Pero está correcto. Dios nos dio gobierno sobre el planeta y no hemos hecho las cosas bien. El tema de la inmigración desordenada, todo eso, el cambio climático, son cosas mundiales que van más allá del poder de una nación y por eso va a provocar esa unión que va a clamar por un Salvador. Pero el problema es que ese Salvador no es Cristo, porque ellos no buscan a Cristo. Ellos quieren arreglar todos estos problemas sin Dios. Y por eso la iglesia no tiene que andar arreglando esos problemas. La iglesia está puesta para predicar. Cuando los discípulos dijeron, ¿cómo le hacemos con los problemas políticos? Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber cuándo el Padre me va a mandar a mí a arreglar eso. Jesucristo va a gobernar y arreglar todo eso. Pero a ustedes les toca esperarse para que el Espíritu Santo les dé el poder de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Le estoy parafraseando lo que les había dicho de Hechos 1:8. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque tenemos que animarnos, dice la palabra de Dios, que cuando veas que todas estas cosas empiezan a salir, empiezan a suceder, levantes tu cabeza, ponte advertido, despierta. Y esa es precisamente la palabrita que usan ellos. Woke es el pasado de despertar, de wake. Entonces, todo eso inició con la necesidad de justicia y inició bien. Pero bueno, ahorita vemos eso. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? ¿Qué necesidad tienes tú como iglesia? No tienes la necesidad de hacer justicia, tienes la necesidad de evangelizar y de santificarte, de tener una comunión con Dios y de cumplir el anhelo de Dios, que es la gran comisión, predicando otro sistema, no el sistema del mundo. Ese es el reto, sobre todo de nuestros jóvenes. Porque yo cuando le hablo a un viejo igual que yo, pues me entiende más o menos. Pero cuando le hablo a un joven, me da el avión. O sea, me dice, sí, no, hombre, sí es cierto. Usted es pastor. No, sí es cierto, ¿verdad? Y se voltea el joven y dice, este anticuado. Pues es que así lo educaron. Cuando él estaba chiquito, sus papás tenían estas y estas costumbres. Y pobrecito, no despierta, está dormido. No ha despertado a nuestra manera de ser. Los jóvenes hacemos lo que queremos, no nos sujetamos a nada. Y ese es el reto sobre todo los jóvenes. Que prediquen a otros jóvenes que creen que están despiertos, pero están dormidos. Porque lo único que te despierta es cuando el conocimiento del Espíritu Santo empieza a ministrarte y tú empiezas a entender las cosas espirituales que no se pueden entender de otra manera. Así que siempre va a haber un reto. Predicar el Evangelio es predicar un sistema de Dios que no es el sistema del mundo. Jóvenes, prediquen el sistema de Dios. ¿Cuál es el sistema de Dios? El Señor tiene todas las soluciones, pero el Señor te ama. El Señor quiere tener una relación contigo de tal manera que tú puedas amarlo a Él tanto como para descontaminarte de todo lo que tú crees que conoces, sabiduría del mundo, y empezar a aprender de Dios. Y eso es el sistema de Dios, un sistema de amor que es voluntario. ¿Por qué no podemos involucrarnos en el mundo? Pues porque no somos del mundo. ¿Por qué es diferente el sistema de la iglesia que el del mundo? Porque el Señor Jesús así lo dijo. Dice Juan 17:14, el Señor Jesús orando al Padre y le dice, les he dado tu palabra a mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo. ¿Por qué no me puede quitar del mundo el Señor todavía? Porque tengo la necesidad de, sin contaminar mi ideología, empezar a compartir la ideología correcta. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el pensamiento de Dios? Que es diferente al de ellos. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice el 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Ese es el trabajo. Que cambies, que te identifiques. Santificar es el ser salvo a nivel alma. A lo mejor no lo sabías. Tú eres salvo del Espíritu, tu Espíritu es perfecto, pero tus pensamientos, tus sentimientos y tu manera de decidir las cosas tiene que cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es, santifícalos en tu verdad, que cambien su manera de pensar para que cambien su manera de sentir y que cambien su manera de decidir. Y entonces van a estar, es un proceso que nunca termina. Por eso es que siempre estamos aquí. ¿Por qué ir otra vez a la iglesia? Porque estar ahí el jueves, el domingo, en la CFC, en los eventos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirnos santificando. ¿Por qué buscar, aparte de ir a la iglesia, en mi casa, abrir la palabra de Dios y empezar a leerla y que el Señor nos guíe? Donde estés, porque siempre donde estás hay dos cosas. Bueno, hay dos. Ahí está Jesús y ahí está tu celular. ¿O no? Te puedes olvidar de la cartera, pero del celular no. Entonces, en tu celular debes de traer la Biblia. ¿Alguien no tiene la Biblia en su celular? Por favor, cuando vengan los niños de 8 años, dígale que se la descargue. Entonces, siempre tienes la oportunidad de tener la palabra de Dios ahí y santificarte en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Y dice el versículo 18, como tú me enviaste a mí al mundo, así yo los envío a ellos, al mundo. Jesús, estás aquí con esa mentalidad. No estás aquí para hacer lo que quieres, para vivir la vida feliz. No estás aquí para ser de éxito. No estás aquí para tener una bonita familia. No estás aquí para gozarte, alabar a Dios. No estás aquí para leer la Biblia. No estás aquí para estar aquí en la iglesia. No, estamos aquí para compartir de Cristo. Esa es la razón. Y tenemos que hacer todas estas cosas que dije, de las cuales no estás aquí, para que no se te olvide que compartir a Cristo, esa es la razón. ¿Por qué Cristo no viene? Porque aún muchos no han procedido al arrepentimiento y está esperando que muchos procedan. Y está esperando que tú prediques. No digo que no trabajes. En el mundo hay que sobresalir, ser de los mejores para todo. Estudia bien, trabaja bien, échale ganas, pero recordando siempre que yo soy de Dios. No te olvide eso. Primera de Juan 5:19 dice eso. Y también dice lo otro, que el gobierno mundial está bajo el maligno y siempre ha estado todo mal. Fíjate, dice, Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben eso? No soy mío, no puedo hacer lo que yo quiero. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si tú entiendes este versículo, te vas a dar cuenta que no es extraño que tú puedas hablar de Mahoma, puedas hablar de Buda, de filosofía, de cualquier creencia, puedas creerte caballo, burro, mujer, hombre. Y todo el mundo dice que felicidad. Haz lo que quieras. Si a ti te parece, pues sé lo que quieras. Britney Spears parece que fue la que se casó con ella, ¿verdad? Ahora es esposa de ella misma. Cada quien hace lo que quiere. Si fue ella, no sé. Ok, es igual. La cosa es que todo el mundo hace lo que quiere. No, nosotros sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso cuando tú dices yo soy cristiano, delante de todos los demás que dijeron que son esto y son lo otro y son lo que sea, todo bien. Pero a un cristiano no, tú estás mal. A él sí le dicen tú estás mal. Yo me preocuparía si el mundo me aceptara
y me dijera, bienvenido, oye, eres lo máximo, eres lo mejor. Pasan dos cosas, o es un milagro del Señor, o realmente tú no pareces cristiano. Por eso les caes bien a todos. El mundo, sabemos que los gobiernos no prosperarán para siempre. Cuando Cristo venga será un golpe a todo el sistema de gobierno, lo describe Daniel perfectamente en la estatua del capítulo 2. Jesucristo viene y golpea no solamente el gobierno que va a estar actualmente en esa época, o que va a estar en esa época que ya estamos casi llegando, sino que el gobierno actual y el gobierno romano y el gobierno griego y el gobierno de Media y Persia y el gobierno de Babilonia, todos los sistemas de gobierno con sus ideologías, que es lo que existe, porque ya no está Nabucodonosor, pero ahí está la ideología, ya no están los griegos, pero está la democracia, ya no están los romanos, pero están los ejércitos peleando. O sea, todo eso es un vestigio de todo lo que ha sido la humanidad en los gobiernos. Y Daniel estaba hablando de gobierno. Pero Apocalipsis está hablando de iglesia, a la iglesia, la revelación de Jesucristo. Entonces todo ese gobierno viene Daniel, dice Daniel que viene la piedra cortada de otro lado, que no es parte de la estatua y lo aclara, y viene y golpea en la base y desmenuza y quita todo vestigio. Nada de lo que hay sirve. Los gobiernos, cuando Cristo venga, va a cambiar totalmente a un sistema político que es muy afín al sistema que ahorita debes de estar predicando tú. Por eso es que no te desesperes. La paciencia es uno de los dones del Espíritu Santo. Ten paciencia, porque va a venir el momento en que tú seas aceptado completamente, pero va a ser en el milenio. Tenemos que esperar. Si no somos aceptados hoy, que puede durar unos años, vamos a ser aceptados en ese gobierno donde si tú haces las cosas bien, va a haber un galardón para ti. No sé si vas a ser alcalde del pueblito donde venías, de México o de Honduras o de donde vengas. O a lo mejor vas a ser presidente de Estados Unidos. ¿Eh? El Señor repartirá a cada uno lo que le toca. Pero cuando venga Jesús, todo ese sistema va a cambiar con las normas que estamos predicando nosotros. Toda autoridad de este tipo, de lo que ahorita hay, se va a desaparecer. El mundo entero está bajo el maligno. Nadie sabe a ciencia cierta quién manda todos los organismos detrás. Si son los presidentes, no creo. Si son los más ricos, los que tienen más dinero, me suena un poquito más. Pero ni ellos saben que detrás de ellos hay un sistema satánico. El mundo entero está bajo el maligno. Y todo eso está llevando una agenda que parece que ya está comunicándola a sus líderes y están haciendo todos estos. ¿Por qué? Porque esas organizaciones que son extranacionales, que son mundiales, están financiadas, no, sí, las naciones que están involucradas, por ejemplo en la ONU, pues mandan impuestos, pagan. Pero también Bill Gates manda mucha lana. Otro que manda lana es George Soros. Y pues ustedes sabrán quién es Bill Gates, pero por si no lo saben, él está bien metido con la industria farmacéutica. Esa industria filantrópica que ama a la humanidad y que no importa lo que estén haciendo, si no tienes para pagar, te regala los medicamentos, seguramente, ¿no? Decía uno que hay un anuncio allá que en farmacias del ahorro te queremos bien, dicen. Y decía uno, bien enfermo, pues si no se acaba el negocio, ¿verdad? Pero George Soros es el otro que es un donador fuerte, que es promotor de la ideología de género y del aborto, pero la intención de él simplemente es reducir la población mundial. Eso es lo que pasa. Ellos no anhelan como metas la tuya y la mía. O sea, tú puedes preguntarte, ¿y por qué ellos meten tanto dinero ahí? Pues, ¿cuál es el negocio? No, tú piensas no como pobre, ¿verdad? Pero como nosotros. Ellos ya no les interesa un buen negocio. Aparte están bien viejillos, más que yo, imagínate. A ellos les interesa hacer algo como para marcar la humanidad, aunque sea malo. Y ellos
quieren reducir la población mundial, pensarán que es bueno para los que sobrevivan, pero tu mejor negocio no se compara con el de ellos, ¿no? Ellos tienen el dinero, tienen el poder, ¿qué quieren? Fama, y tienen como meta sentirse dioses. No quieren a Dios porque ellos quieren ser dioses. Así que alguien así es presa fácil de Satanás. Cuando alguien no quiere a Dios, pues Satanás va y se hace su mejor amigo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué escoges? ¿Quieres divertirte ahorita o quieres ser feliz toda una eternidad? Y por eso se está discriminando a la ideología de Dios, porque choca contra todo lo que ellos quieren. Y entonces, ¿cómo te defiendes ante la palabra de Dios? Pues ellos buscan una doctrina, ellos buscan una enseñanza para atacarnos. Y el globalismo necesita esa religión, ya no es la globalización, sino el globalismo como algo que integre una religión, creencias. Y ese es el punto número 2. El globalismo necesita una religión y una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El adoctrinamiento woke se acopló a esto y se hizo el wokeismo. No es que sea malinchista y que no quiera hablar español. No hay una palabra en español para esto. Es muy reciente. De hecho, lo podemos traducir como despertar o desperté. Pero no me dice nada. En inglés ya dice la palabra wokeismo sobre un adoctrinamiento. ¿Y sabes cuál es el poder de ese wokeismo? Donde tiene punch, donde es aceptado, donde afecta más, donde la gente lo recibe más fácil, porque es amor. Promueven amar, promueven la igualdad, promueven el proteger al débil, promueven, fíjate bien, promueven el amar al prójimo. El wokismo usa no solo principios bíblicos, estos son principios bíblicos, pero son mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dice el primero y el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el poder que tienen ideologías cristianas incrustadas en el wokismo. Y por eso el wokismo tiene éxito. ¿No te has preguntado alguna vez por qué la doctrina de los testigos de Jehová tiene tanto éxito? Pues porque está puesto, es la palabra de Dios, pero torcieron las cosas y qué triste que sacaron la divinidad de Cristo de su Biblia. Eso es lo peligroso. No es que esté en contra de ellos, pero están enseñando mal. Ahora, el wokismo no solamente saca a Cristo, saca totalmente a Dios, pero se queda con los principios de Dios. Y es por eso que tienen éxito. Es por eso que la gente dice, ¿cómo es que no amas lo que estamos amando a la gente? Estamos ayudando a la gente. Estamos dando nuestra ayuda por desinteresada. ¿Y eso es cristiano? Claro que sí. Pero no puedes ser cristiano sin Cristo. Ahí está el catch. No quieren a Cristo, no quieren a Dios. Quieren ser como Dios, pero sin querer a Dios. El problema es que sin Dios no se pueden hacer las cosas. Lo básico para yo venir a Cristo, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que le digo a una persona que quiero, que ya está lista, ya oré por ella, ya le expliqué varias cosas? ¿Qué es lo primero que va a orar una persona que yo le voy a compartir? Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿No? Señor, he hecho mal. Soy responsable y me reconozco culpable. Y por eso tengo que pedir perdón. O sea, Dios dice, eres culpable por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no puedes pagar porque tu sangre no sirve. Tu sangre está manchada por el pecado. Así es de que si decides amarme, dice Dios, es la doctrina. Yo te ayudo a salir
Y mientras tú estás saliendo, ya te saqué, tú me ayudas a sacar a otros. No sé cómo ya explicar, pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Entendimos que somos culpables. Y el bautismo te dice, ahí donde es la entrada para el cristianismo y la ideología cristiana, no me va a entrar si no tengo al Espíritu Santo. Ahí donde es la entrada, ahí es donde cambia el bautismo las cosas. Y dicen ellos, tú no eres culpable de nada. Tú eres una víctima. Y como víctima, no tienes responsabilidad de lo que te pasa. Pobre de ti. Lo peor que puedes hacer como cristiano es hacerte la víctima. Dice la palabra de Dios, todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Estás vivo? ¿Respiras? Es que me pasó esto. No importa, respiras, sí. Pues alaba a Dios. Es que me dijeron negro. Me dijeron esto, me dijeron gordo, me dijeron feo. Respira, sí. Alaba a Dios. Suficiente razón para alabar a Dios es respirar. Todo lo que respira alabe a Jehová. Salmo 150. ¿Sí es el 150? Entonces, no puedes jugar el papel de víctima. Cristo fue víctima por ti y nunca actuó como víctima. Él fue la víctima verdadera de lo que yo era culpable yo. Pero el bautismo te dice, eres víctima. Entonces ahí ya me empezó a gustar. Porque cuando me dice arrepiéntete, como que, pero pues es la medicina. Y te quita la posibilidad de buscar a Dios. Y esa víctima tiene que tomar un bando. Todos somos víctimas según el bautismo. ¿De qué? No sé. Pero en el bautismo vas a encontrar tu lugar de víctima para que puedas salir adelante sin Dios y sin arrepentirte de nada. Todo esto no sirve, aunque parezca bueno, porque no puedo tener a Cristo con el bautismo. El espíritu del anticristo, volviendo a lo bíblico, dice que niega al Hijo y se hace pasar por él. Entonces es un usurpador. ¿Cuál es el número del anticristo? El número de la bestia es, y el número del hombre es 6. Y ese número no es del diablo, ese número es del hombre. ¿Por qué? Porque el número ese no pone al diablo en primer lugar, pone al hombre en primer lugar. Y ese es el secreto del bautismo. Por eso los satanistas que andan haciendo su iglesia y que van a evangelizar a todos, y a mí no me importa, o sea, mucha suerte, ¿verdad? Porque ni modo que le diga Dios te bendiga. Pero no van a poder con nada, porque la gente normalmente ve a Satanás y dice, pues alguno que otro rebelde, ¿verdad? Se va a ir ahí. A la gente no le importa ni buscar a Dios ni buscar al diablo. A la gente le importa buscarse a él su bien. Y cuando le dicen, tú eres el centro de todo, tú eres víctima, tú te mereces todo, tú eres grande, tú eres el campeón. Saca el campeón que hay en ti. Y bueno, que el Señor los guíe, ¿verdad? Pero el número 666 es donde el 6 es del hombre. Primero yo, luego yo y al último yo. ¿Cuándo Dios? Jamás. No hay lugar para Dios. Y ese es el éxito de Satanás. Satanás no quiere que lo adoren a él. Satanás quiere que tú te adores a ti y que sepas que tú tienes la capacidad de ser como si fueras Diosito y empezar a juzgar. O sea, el Señor me dice, no tienes que andar juzgando nada. Lo que tienes que hacer es buscarme a mí. Pero ellos van a juzgar quién es víctima y quién es victimario, quién es el opresor, quién es el oprimido. Y para eso necesitan esta doctrina. Obvio, una doctrina diabólica del anticristo, que los una, que los haga sentir bien, que los haga sentir víctima, para que un día busquen algo que no es Dios y puedan sentirse mejor. Entonces, esa es la cultura perfecta para el globalismo. El wokismo es como la doctrina del globalismo. Todo es de Satanás. Por eso, joven, ten cuidado. Ten cuidado en las causas por las que luchas. A veces estás luchando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que luchar por poner a Dios en primer lugar. Estar despierto a que eres víctima fue
lo más bonito que tuvo en el año, no sé, en los 80s por allá, cuando empezaron a defender a los morenitos que estaban siendo denigrados por muchos y había realmente una injusticia. Así empezó el woke. El wokeismo ya es la exageración. Empezó a meter, vamos a defender también a los gays y vamos a defender también a los feos y a los bonitos son los malos. Y todos, así es. Se necesita tener a la gente creyendo que está despierta, pero engañada con la realidad de que ellos están dormidos. O sea, los que están dormidos creen que están despiertos. Me refiero a dormidos a la verdad de Dios. Y estadísticamente en el mundo moderno siempre las generaciones habían ido aumentando y la generación que ha sido tan ignorante en su IQ, que dice que está despierta cuando realmente está dormida, es esta generación. Son sutiles. Ellos no saben qué está pasando, pero están disfrazándose de Dios, o sea, no son violentos. El nazismo y el comunismo, todo eso empezó con violencia y pues ya ves lo que pasó, no resultó. Pero ellos están aprendiendo y el diablo es más sutil. No son violentos, se engañan con el cambio climático, vamos a reivindicar a la mujer como una persona que no necesita que la manden y pone soluciones, entre comillas, que están logrando por primera vez en la historia moderna que la nueva generación tenga un IQ o un coeficiente intelectual menor al anterior. Las generaciones solían superar a su nivel de inteligencia y era normal. O sea, yo quiero que mi hijo llegue a más de lo que yo llegué, es normal. Pero en esta generación eso se fue para atrás y tienen un nivel más bajo la nueva generación. Al globalismo no le conviene tener gente educada. Ellos quieren mantener ignorante a la gente, que su anhelo y su meta sea ver todas las series de Netflix, que puedan decir, salí en TikTok y me volví viral, y esa sea su meta, su logro, y que puedan ellos ir algún día a Disney y no sé, que su música preferida sea Bad Bunny, Peso Pluma, el anhelo de un día estar en ese concierto. Y entre más tonta la letra, más éxito tiene, ¿no? Son los más aclamados por estos jóvenes. Pero si no estás de acuerdo, si tú dices, yo no quiero eso, yo quiero educarme, quiero escuchar música clásica, quiero escuchar la palabra de Dios, tener cultura, quiero leer a Shakespeare, quiero, no sé, a Cervantes, quiero educarme en cierto nivel de universidad y tener cultura, entonces eres anticuado, eres discriminado, eres un retrógrada y te cancelan. Ahora se usa mucho eso, cancelar, ¿no? Cancelar es una palabra que ahora tiene un significado más de matarlo socialmente y eliminarlo de las redes o quemarlo, ¿verdad? Eso es lo que usan. Entonces el woke está tan dormido que para ellos tú eres el malo, tú eres el ignorante. La ideología de ellos no entienden que es destructiva. Y woke empezó, como les digo, con una causa noble para reivindicar la vida de los afroamericanos. Y esto es bueno, hasta bíblico. No hacer acepción de personas es algo que está en nuestra doctrina. Pero de repente empiezan a añadir un montón de cosas en el wokeismo para destruir y confundir y matar y robar. ¿Quién destruye? ¿Quién mata, roba y destruye? Pues ese es el ladrón que vino, ¿no? Y estos te quieren robar la vida en Dios. Isaías 5:20 dice, y es de lo que está pasando con el wokeismo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. He platicado con muchos jóvenes confundidos con esto y tienen unas ideologías que yo les digo lo que tengo que decirles, pero me pongo a orar más, ya que se van. Señor, convéncelo, que no sea yo.
¿Y sabes qué hace el Señor? Les permite que se casen. Y cuando el Señor quiere ir más allá, les permite que tengan hijos. Se va la ideología cuando dice, Señor, ayúdame para criar a esta criatura. ¿No? ¿Por qué? Pues porque todo eso del wokismo jala, pero es unas fantasías, tonterías. ¿Qué es el wokismo? Agustín Laje lo define como el desquicio ideológico de la dialéctica del opresor y del oprimido. ¿Qué quiere decir eso en español? O sea, meter la idea loca en la sociedad, manipulando obviamente la información, que hay dos opciones siempre. ¿Eres víctima o eres victimario? ¿Eres oprimido o eres opresor? ¿Quién eres tú? Y confrontan a la gente entre ellos, hacen que se pelee. A todos los encasillan en algo. Te lo voy a explicar. Nomás piensa de qué grupo eres. Nosotros somos hombre o mujer, ¿no? ¿Sí? Bueno, si eres hombre, eres el opresor. Y si eres mujer, eres la oprimida. ¿Por qué? Por el carácter. No. ¿Por qué dicen ellos? Porque dicen que si eres mujer eres oprimida y el sistema se llama patriarcado. Y ese sistema patriarcal es precisamente el que viene en la Biblia. Dios dice que si tenemos roles diferentes, es para funcionar, pero que valemos los dos igual. No hay hombre, no hay mujer, hay cristianos y valemos igual, la sangre de Cristo, ese es tu valor. Pero para que funcione algo tiene que haber roles. Y no ordena en ningún momento a la mujer ser víctima. El wokismo te dice, como eres mujer, eres víctima. Pero nunca ordena a la mujer ser víctima. Lo que pasa es que no leen la palabra de Dios o no la entienden, lo cual se me hace muy correcto que no la entiendan, porque se ha de discernir espiritualmente. Solo los que tienen a Cristo la pueden entender. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mujer, sujétate a tu marido. ¿Cómo? Así como él se sujeta a Cristo. Pues no está la mujer mandada, ay sí, que me tire un pozo. ¿Y por qué no te tiras tú? No, yo soy el que mando. Ah, bueno, y se tira la sonza. ¿Sonza? Sí, porque el Señor no lo mandó eso así. ¿Por qué vas a sujetarte a Él? Porque Él se sujeta a Cristo. Entonces me beneficia a mí. Una mujer inteligente dice, como no me voy a sujetar a Él. Pero ve lo que se sujete a Cristo, si no, olvídate, no le tienes que hacer caso. Y estoy en el púlpito. No me bajé. Porque estoy citando la palabra de Dios. Así como Él se sujeta a Cristo. Pero ellos te etiquetan. Y dicen, eres mujer, defiéndete. Es más, los hombres son malos. Los hombres, la sexualidad, esa es otra. O eres heterosexual o eres homosexual. Una vez estábamos los ancianos y estaba el líder de jóvenes y estaba alguien ahí también. Nomás que en su mente se equivocó. Y empezó a decir, pues es que es normal, tú eres homosexual, Susano es homosexual, Edwin es homosexual. Todos somos homosexuales. Y el pastor, como ya la conoce, le dice, Moni, se dice heterosexual. Ay, perdón. Y andábamos nosotros pensando, pues no tengo bolsa. Pero bueno, heterosexual o homosexual. ¿Y sabes cómo le llaman? ¿Quién es el opresor? Obviamente el heterosexual es opresor y el homosexual es el oprimido. Estoy hablando del sistema woke. Por el simple hecho que eres así. Oye, yo nunca he oprimido a un homosexual. Hasta me caen bien. Digo, un día le puedo hablar de Cristo. ¿Por qué lo voy a tener de enemigo? Si tú quieres ser así, pues yo te voy a decir la verdad. Y por eso no te quieren. Y por eso te etiquetan. Pero el wokismo es el que etiqueta. ¿Por qué? No sé. Hasta muchos homosexuales se quejan diciendo que ellos no son wokistas. Ellos saben que tienen sus preferencias según ellos quieren.
pero no están de acuerdo con que a los niños se les enseñe o que al otro se le obligue a que me acepte. ¿Por qué? Si yo no lo acepto, ¿por qué me va a aceptar a mí? Esa es una idea interesante, ¿no? No digo que estén bien, yo no voy a juzgar, pero sí tengo que ver qué hay alrededor de mí. Identidad de género, esa es otra, ¿no? Tenemos el cisgénero y tenemos el... ¿Quién es el cisgénero? Es una persona, que creo que eres tú, que estás aquí, que está de acuerdo con ser lo que él es. O sea, yo soy hombre y yo estoy de acuerdo con ser hombre. Y vivo de acuerdo a esa verdad que creo. Ese es el cisgénero, el que se identifica con su sexo y se percibe con el género que es. Pero el otro es el transgénero, el que se percibe como una persona con el sexo con el cual no nació. Y eso es cisnormatividad. O sea, el cisgénero es el opresor y el transgénero es el oprimido. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nadie está oprimiendo a nadie, pero ellos dicen que así es. ¿Por qué? Pues porque así es. Como cuando le decía a Steffi, los zapatos están al revés. Y me decía, no, así van. Bueno. Al rato que le cale, pues ya se lo cambia. Ahorita ya está grande y ahora ella está batallando con sus hijos. Ideología de zapato. Dios está a la puerta y llama. No juzguemos a nadie. Cada quien, si quiere abrir la puerta, abre la puerta y tiene una comunión con Cristo. Y empieza, si quiere dejar a Cristo, a cambiar su mentalidad. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. No quiero que salgas de aquí. Sí, el bautismo no sirve, es del diablo. Yo quiero. No vas a ir a hacer eso. ¿Quieres que te respeten? Respétalos. Pero diles la verdad. Tú estás siendo víctima cuando no eres víctima. Y si eres víctima, porque hay cosas de las que sí fueron víctimas, como aquellos afroamericanos discriminados, o como algunos de nosotros, pues no actúes como víctima. Sal adelante, levántate, estudia, haz las cosas bien, demuéstrales. ¿Y qué es lo mejor? Acepta a Cristo para que ya te des cuenta que aquí nadie es víctima, el único víctima es Cristo. Pues no. Y no juzgues, sino que, otra vez, el tema del color de la piel. Ellos dicen en el wokismo que los negros son los oprimidos. Quiero aclarar que la palabra negro en mi país es como black aquí, no es como la otra. Pues nunca ofendería por esa causa. Pero pues son de ese color. Estamos hablando de colores, black. Y entonces los discrimina. Él es el oprimido y el blanco es el opresor. Y ese sistema se llama racismo. O sea, todos los sistemas que ellos empiezan a usar tienen una víctima y un opresor. Y los usan para enfrentar a la gente entre sí. Todos podemos encontrar. La otra es la etnia. El nacional, o sea, el gringo que nació aquí, contra el inmigrante. Y ese sistema se llama xenofobia. No, se llama sí, se llama xenofobia, ¿no? Cisnormatividad, no, está bien. Neocolonialismo le dicen, ¿no? También para disfrazarlo. Todos podemos ser connacionales si venimos a la ciudadanía de Cristo. Qué bonito. ¿De dónde eres? De Cristo. Todos somos como el coach del Salvador. ¿De dónde eres? Del Salvador Jesucristo, ¿verdad? En cuanto al ingreso económico también, es lo mismo. Los que tienen dinero, si eres rico, eres opresor. Si eres pobre, eres oprimido. Y a eso le llaman capitalismo. Pero como batallaban mucho para decir que el capitalismo es malo, porque por años ha demostrado ser bueno y ser lo que Dios dice. O sea, el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. El Señor dice, te doy talentos para que negocies y con ellos hagas algo. Y el que escondió el talento y no hizo nada, a ese le fue mal.
O sea, el capitalismo está en la palabra de Dios. Es lo que usa Dios. Pero como no podían decir que el capitalismo es malo porque está demostrado que siempre ha sido lo mejor, pues le dicen neoliberalismo. Y ese término está más, son los neoliberales. Es lo mismo, capitalista. Pero el wokismo todo está sutil, metiendo al pueblo en contra del pueblo, a la familia en contra de la misma familia, porque en una familia pues hay hombre y mujer. Ahí hay un pleito. Ahí los niños son oprimidos, los padres son los que mandan, son los opresores. O sea, todo está mal. Destruyen todo lo de Dios. Ese es el wokismo. En medio de este desastre, hasta la estética. Se llama belleza hegemónica el sistema de opresión. ¿Qué quiere decir? Que el que es bonito, que el que es bien parecido según la sociedad, es el opresor y el feo es el oprimido. ¿Qué quiere decir? Que todos ustedes son opresores. Y el sistema se llama belleza hegemónica. ¿Es en serio? O sea, da risa. Pero esos son los sistemas de opresión que ellos inventan. El wokismo es una tontería si la ves desde el punto de vista tuyo, que tienes a Cristo y entiendes las cosas. Pero para ellos es lo máximo. Para ellos es su verdad y viven de acuerdo a ellos. Y hay otras cosas que vienen de sistemas de opresión que son tremendos. Una de ellas es el sistema psiquiátrico. Si alguien es diagnosticado como problema psiquiátrico, ese es el oprimido. Y tú que estás bien, que tienes tus capacidades psiquiátricas e intelectuales correctas, tú eres el opresor. De manera que tú tienes que tratarlo a él como en charola de plata, ¿no? ¿Por qué? Porque si él se queja, imagínate que lo diagnosticaron mal, oye, pues de aquí soy, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, pues estoy en problemas psiquiátricos, todo el mundo me tiene que tratar bien y hay de aquel que hable mal de mí porque lo metemos a la cárcel. Ese es el wokismo. Y ese sistema se llama capacitismo psiquiátrico. Qué tremendo, ¿no? Hasta la especie, fíjate bien, la especie, ¿cuál es la especie? Yo soy humano, tú eres humano, ahí sí, Moni, tú eres humano, tú eres humano, tú eres humano, todos somos humanos. Pues todos nosotros, fíjate bien, el wokismo dice que todos nosotros somos opresores. Todos nosotros oprimimos a la naturaleza, a los animalitos, al planeta Tierra. Todos somos opresores. Entonces lo mejor que puedes hacer es ya no comas animales. Come vegano. Y yo respeto mucho, a mi esposa le encanta la ensalada. Yo creo más bien que en la carne la vaca ya había comido bastante. Pues como carne. Y si tú lo haces por salud o porque así te parece, te gusta, pues qué bueno, gloria a Dios, hazlo. Pero no me vengas a decir a mí que yo no puedo comer animales. Porque el Señor le dijo a Pedro, mata y come. El Señor le dijo a Pablo, de todo lo que te pongan delante de la mesa, comed. Sin preguntar. Nada de ¿qué tiene la pupusa? No, nada, cómetela. Usted cómasela. Pero hasta eso dicen, el ser humano es opresor y la naturaleza es oprimida. O sea, todas estas tonterías que confirman sin necesidad que realmente es una ideología destructiva, por todos lados se está afectando. Los que ganan, ¿quiénes son? Los gobiernos. Porque la gente está peleada entre sí. Y el que gana, pues es el gobierno. Lo que acaba de pasar, o sea, ¿quién ganó? En realidad, ¿quién ganó? Están empatados. Casi matemáticamente es un empate. Está dividido Estados Unidos. Y los políticos ganan. Les vuelvo a decir, yo no creo que la derecha sea buena, pero es la derecha la que gobierna a menos de que sea zurdo. La verdad es que ninguna es buena, derecha, izquierda, no es buena. Pero la derecha te va a conservar un poquito mejor el ambiente.
la otra te va a destruir. Pero todos tenemos problemas si nos metemos al wokismo. Imagínate el conflicto. Si eres mujer, ya estás en broncas con los hombres. Pero imagínate una mujer inmigrante y luego una mujer inmigrante lesbiana y luego una mujer inmigrante lesbiana que es vegana. O sea, ¿no se te hace muy raro? Ama a Dios. Amas a Dios y se acaban los choques. Si no, vas a estar peleado con todo el mundo. Eso es lo que hace el diablo: dividir, robar, matar, destruir. Dios quiere que estemos unidos. Para todos los sistemas de opresión hay un versículo bíblico que, pues imagínate, si así nada más mencionando, estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Y punto número 3, tú no puedes ser woke y al mismo tiempo agradar a Dios. No se puede. Porque para todas las cosas de ellos hay un versículo bíblico que los apoya en el sentido de lo que hacen, pero los quita de la verdad en el sentido del fondo de las cosas, de por qué lo hacen. El plan woke es quitar a Dios y ponerte a ti, terminando como el mejor candidato para que si Cristo viene y tú no te vas, te vayas a poner la marca del 666. Eso es lo que están haciendo. Que todos los que queden, hay algunos que creen que Cristo va a venir y que anhelan la venida de Cristo más que los cristianos. Algunos de estos están tan torcidos de la mente que dicen: ojalá viniera Cristo por estos, que se lleve a los de Él, no los queremos. Y somos felices. ¿Y sabes cuánto les va a durar? No más de 3 años y medio. ¿Cuánto les dura? Nada. Fíjate, con estas ideologías han logrado cambiar. Cuando yo nací éramos los baby boomers, ¿no? Un saludo a todos los viejitos que hay aquí. Había un 3% de ateísmo. Ahorita hay un 25% de ateísmo en la generación alfa, que son los últimos, que ya tienen capacidad de decir si creo en Dios, no creo en Dios. Porque es sutil y convincente, es como una droga. Te empiezan a dar, ya después tú dices que no eres adicto, pero no puedes vivir sin ella. Así es, necesitas despertar a la palabra de Dios. Y no se puede despertar sin Cristo. Por eso tenemos que orar por esa gente que compartimos. Ahora está más difícil que antes, pues no sé. Pero tienen una ideología y una doctrina que hay que deconstruir, hay que quitarla, hay que tumbarla para empezar a meter. Tú no lo puedes hacer, eso lo tiene que hacer el Señor. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, no las percibe, lo que es del Espíritu de Dios, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, no hay otra más que orar para que reciban a Cristo. Tú no los vas a poder convencer. Esta predicación no es para que vayas y convenzas, para que te armes con versículos bíblicos, debatiendo todos los sistemas de opresión que ellos dicen y por qué su ideología es mala, y con la Biblia demostrarles. No vas a demostrar nada. Esta es una predicación para dentro de los muros. Las ciudades amuralladas tenían una atalaya, una persona, no era un testigo de Jehová, una persona en una torre viendo hacia afuera, ¿no? Y yo no estoy hablando, aunque sea por redes sociales y que mucha gente me vaya a ver, no le estoy hablando al mundo, le estoy hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo que cuidan los atalayas, Francis, ¿te acuerdas de la visión? El pueblo que siempre me habla el Señor. Le digo a los que fluyen en profecía: ¿por qué me andan viendo mis apuntes? ¿Verdad? Pero todos me confirman. Cuando una persona Dios lo puso para advertir, es para advertir al pueblo que está dentro, no al mundo. Yo no espero que nadie se convierta del wokismo con esta predicación. Ojalá que Dios lo use, sería un milagro. Pero es para que tú sepas qué hay afuera, para que tú sepas cómo es el enemigo, para que no te confundan a ti y que te empieces a invertir en tus hijos, que son los que van a recibir esa doctrina hasta en la escuela. Y no tengas miedo, porque si tú agarras tu papel
y te pones de papá o de mamá o de la persona indicada para darle educación a tus hijos, tú los vas a educar. Tus hijos van a hacer lo que te vean hacer, van a ir a la iglesia cuando te vean, van a levantar las manos. Ahorita estaba viendo a un niño que estaba atrás y la mamá le hacía así y el niño le hacía así, y le hacía así y el niño así, y viendo a la mamá. Y luego de repente la mamá se agachó para tomar agua y el niño le hace así y nomás, ok, eso no era parte de la alabanza. Eso es lo que pasa, que tú entiendas que le están educando a tus hijos y que tú le eduques la verdad. No es más que lo que dice la palabra de Dios, que tú en tu casa eduques a tus hijos. Nadie te los va a educar y ¿sabes qué? No quieres que nadie te los eduque. Edúcalos tú. Es necesario que entendamos, esta predicación es para respetar a los del wokismo, porque tú vas a sembrar bien. Si no te respetan, problema de ellos, tú sembraste bien. Y no hacer lo que ellos hacen. Y no confundirte con esa doctrina. Llenarte de la palabra de Dios. Convenciéndote tú de que la verdad de Dios existe para nosotros y para nuestros hijos. Romanos, ya concluyo con Romanos 1:21 al 32. Explica qué pasa con el mundo desde el tiempo de Pablo. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni quisieron darle gracias, sino que se envanecieron orgullosos pensando, yo tengo la razón. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, se creían que sabían cosas, se creían dioses. Y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en una semejanza de hombre. En lugar de adorar a Dios, adoraron hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. Todo esto está pasando. Ahora resulta que yo tengo que cuidar a la especie como si fuera superior a mí, cuando Dios me puso a gobernar todo eso, y en ella estaba la solución. ¿En cuál? En la bendición de un Dios que mantiene todo. Dice el 24, no es que Dios los dejara a ellos, dice, por lo cual también Dios los entregó. Ellos dejaron a Dios y pues Dios los entregó. Hagan lo que quieran, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, una carnalidad terrible, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos, atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, fíjate bien, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres de Dios? Así que mantén tu distancia. No convivas con ellos. Tienes que tener amigos o más bien conocidos para ministrarlos. Pero ten cuidado. No te vayas a convertir por ser muy amigo de alguien más allá de lo que debes, en los que también se complacen con los que las practican. Final de Romanos capítulo 1. Final del versículo 32. En los que también se complacen con los que la practican. Tú no.
tú no. Respeta, pero no tienes que aceptar. Así es de que mantén tu distancia y ámalos. No digo que no los ames. Ora por ellos, que les caiga el 20, que despierten, porque creen que están despiertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que este mensaje, Señor, tú lo uses para tu gloria y tu honra, Señor. Advertir al pueblo, Señor, es algo que los pastores tenemos que hacer. Y tenemos que amar al mundo, Señor, que tú amaste, por el cual te entregaste y entregaste tu sangre por todos ellos, incluyéndonos a nosotros. Padre, que tú les des a ellos la oportunidad de también entender, de despertar espiritualmente y ser realmente, Señor, siervos y siervas tuyas, que empiecen a cambiar sus vidas, que no durarán mucho con esas ideologías, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a nosotros a quitarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, y a poder, Señor, servirte, Señor, con amor y seguir, Señor, tus pasos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Bendecimos a las personas que no pudieron venir, a los hermanos que están de misioneros, Señor, en Dallas, en Allende, Coahuila, Señor, tráelos con bien, Señor. También te pedimos por Justin, tu siervo, Señor, que tú sanes su mano, que tú bendigas esta operación que está siendo llevada en este momento, Señor, y que uses los doctores, y que bendiga, Señor, la salud de tu pueblo, Señor, la economía, Señor, y que los levantes y los hagas triunfar, Señor, en este mundo, recordando que no somos de Él, sino para tu gloria en medio de Él. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.